En el versículo de hoy vamos a ver Números capítulo 9, versículo 20. Acompáñame a descubrirlo. Pero ¿cómo anda, querida gente? Que Dios les bendiga. Ha llegado el día viernes, o no sé qué día estás viendo este video, pero espero que pueda ser de gran bendición. Números capítulo 9 trata de dos temas. El primero de ellos trata de la celebración de la Pascua. Dios nuevamente recuerda en qué día deben hacer el día de la Pascua. Si tú quieres escribirme en los comentarios, dime en qué día dice acá la Biblia que deben de hacer lo que es la Pascua, según los israelitas, obviamente. Ahora, el punto es acá que viene y dice, bueno, si había algún extranjero, cómo tenía que hacerlo, si alguien, por ejemplo, estaba inmundo por haber enterrado su muerto o haber tenido a alguien que hubiese fallecido, podía celebrarla, etcétera, etcétera, y ahí se da más detalles. Lee el capítulo y te vas a dar cuenta. Pero la segunda parte ya trata lo que es la nube sobre el tabernáculo. Y acá es donde yo me quiero ir centrando un poco. La nube sobre el tabernáculo era la presencia de Dios, que cuando ella se posaba, ella bajaba, ahí acampaba. Cuando ella se levantaba, ellos se movían. Pero mira este versículo, qué interesante cómo lo dice. Versículo 20 dice, y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Dice que al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y esto me habla sobre el tema de la obediencia. Y esto es algo que todos debemos ejercer. No solo los niños, a nuestros hijos, por ejemplo, les estamos diciendo, sé obediente, debes obedecer. Todos debemos obedecer. Todos debemos tener una actitud de obediencia hacia Dios. Por ejemplo, me recuerdo en este momento, viene a mi mente lo que es en el momento en que a Saúl se le pide que aniquile a los amalecitas, que los destruya. Y él no lo hizo, y iba con todo las ovejas. Y él, para excusarse, dice, ay sí, esta gente, tu pueblo lo hizo, el pueblo le salvó la vida. Y Samuel, ¿qué le dijo? Mejor es la obediencia que 1000 holocaustos o que muchos holocaustos. Entonces, la obediencia va a ser una brújula, va a ser una piedra que nosotros debemos de tener. ¿Cuánto estamos obedeciendo a Dios? ¿Cuánto le estamos obedeciendo? Mucha gente a veces nos escribe y dice, ayúdenos a orar, o pido por esto, o pido por lo otro. Pastor, necesito que mi familia esté mejor. Pero ¿cuánto yo estoy obedeciendo? ¿Cuánto estamos cambiando? ¿Cuánto estamos caminando en Cristo? ¿Cuánto estamos dejando nuestro antiguo yo? Porque muchos pedimos, yo puedo pedir orar y todos podemos orar, pero si yo no cambio, si tú no cambias, nada va a cambiar. No podemos pedir que pase algo diferente cuando todo sigue igual. Entonces lo importante es la obediencia. ¿Por qué el hombre falló? Porque desobedeció y por eso vino la muerte. Ahora, mira lo que dice este versículo. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo Jesús. Si nosotros conocemos la voz de Dios, si Dios te está indicando algo que tienes que hacer, ¿y cómo uno puede saber? Porque a veces decimos, escucha la voz de Dios, pero ¿cómo escucho la voz de Dios? Por ende tengo un video sobre ese tema, pero ¿cómo escucho la voz de Dios? Rápidamente acá te digo, leyendo su palabra. La palabra es la que te va a hablar y la que te va a decir por dónde tiene que ir. La palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Entonces, si quieres saber cómo obedecer, tienes que saber lo que la palabra dice, cómo tienes que seguir caminando. Y tienes que obedecer para ello. Si tienes que dejar un pecado, deja un pecado. Si tienes que salir corriendo de una situación, tienes que salir corriendo de una situación. Y tantas cosas que podríamos hablar. El punto es, la obediencia es importante. Entonces, la nube se posaba sobre el tabernáculo. La nube se posaba y a la orden de Dios ellos se levantaban. Y a la orden de Dios ellos acampaban. La pregunta es entonces, ¿estás a la orden de Dios? ¿Estás escuchando la orden de Dios? Si no es así, este es un buen día. Empieza hoy. Es un buen fin de semana. Empieza a obedecer a Dios. Y la obediencia traerá sus bendiciones. Deuteronomio te lo puede decir muy bien. Búscalo y te vas a dar cuenta.
Que Dios te bendiga. Nos vemos el día lunes y vamos a seguir caminando en este libro de números. Dime por favor, coméntame, compartan estos videos si pueden, porque estamos tratando de exponer la palabra y sabemos que va a llegar a las personas correctas. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Suscríbete al canal.